Hola, queridos cuatachones. Muy buenas tardes. Lo prometido es deuda. Hoy viernes 10 de abril del 2026, tema del día: Estados Unidos y la guerra. Estados Unidos contra China. Estados Unidos y Venezuela. Iniciamos, pues. Ustedes van a decir, ¿y este loco por qué tiene la bandera de Estados Unidos? Considero importante esta imagen porque en todo el planeta es la bandera más respetada. Puede ser que una de las más odiadas, pero también la más temida. Voy a hacer un breve resumen de antecedentes históricos de por qué Estados Unidos es el equilibrio en todo a nivel mundial. Estados Unidos es un brazo de la Gran Bretaña. Los ingleses empezaron a comprar territorios a Rusia, a Francia. Se quedaron con más de la mitad del territorio nacional por un traidor cobarde, otro López de Santana. Pero la mayoría de su territorio lo compraron. Claro, prácticamente exterminaron a los nativos de América del Norte. Pero en resumen, acrecentaron a su país. Territorialmente, ya Estados Unidos, como un país independiente, logró tener uno de los países más grandes en territorio del mundo. ¿Qué fue lo que pasó con Estados Unidos? ¿Por qué todo el mundo se confunde, lo odia o lo admira? Pero eso sí, todo el mundo quiere irse a vivir a Estados Unidos y a disfrutar el imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo. Todo el mundo. Más los zurdos. 7 de diciembre de 1941. Sorpresivamente, cobardemente, el Imperio de Japón bombardeó Pearl Harbor, una isla propiedad del gobierno de Estados Unidos, y acribilló e hizo pedazos una flota en prácticamente su totalidad. Estados Unidos estaba apartado de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Bretaña, Churchill, le rogaba para que le vendiera armamento. Y Estados Unidos dijo, ese es su problema, esa es su guerra, a mí no me metan, no me conviden, no me inviten a sus problemas. Abro paréntesis. Europa. Históricamente son bélicos. Históricamente se han peleado, han tenido guerras, se han masacrado. Históricamente unos con otros. Históricamente se tienen envidias, rencores, resentimientos. Tan es así que vean lo que le hizo Hitler a Europa. Cuando yo estaba estudiando el doctorado en España, iniciaba
la Unión Europea, lo que antes era la Unión Económica Europea. Y esto que les estoy diciendo, se lo dije a uno de mis maestros en la Universidad de Salamanca. Maestro, ¿usted cree que realmente se van a unir? Y pues todos aplaudían por esa unión económica, social, política y jurídica. Y algo sorprendente, la Gran Bretaña, hoy Inglaterra, porque antes era el imperio, Canadá, Australia, India, Hong Kong, etc. Incluso Estados Unidos, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, aceptó vincularse con la Unión Europea, pero con sus límites. Como siempre, la Gran Bretaña se siente superior a los europeos continentales. Yo me vinculo con ustedes, pero no en la moneda, yo no acepto el euro. Y hasta ahí. Después, el Brexit, la salida, siguiendo su soberbia y petulancia, los ingleses se salieron de la Unión Europea. Pero eso sí, siguen formando parte de la OTAN. Cierro paréntesis. Dicho lo anterior, y en ese contexto, Estados Unidos se vio obligado a entrar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién provocó, quién despertó a ese león dormido? Japón. Y toda la industria norteamericana, su petróleo, sus minerales, su ciencia, su tecnología, su mano de obra, y el petróleo mexicano, la mano de obra mexicana, se convirtieron en una empresa, en una industria que se dedicó a fabricar tanques, aviones, barcos, municiones, inimaginable. Henry Ford, General Motors, todas las grandes empresas y más Henry Ford, en lugar de hacer carros en serie, eran aviones, tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos, pues, se hizo bélico a nivel mundial porque un europeo, Alemania, aliado con Japón, lo atacaron. Craso error. Un loco emperador, Hirohito, que quería volver a hacer su imperio, quedarse con gran parte de la China, con Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un loco, Hitler. Abro paréntesis. Si Estados Unidos no ingresa a la Segunda Guerra Mundial, toda Europa estuviera hablando alemán o ruso. Estados Unidos llegó y puso el equilibrio. La Gran Bretaña, pues, sería ahorita parte de la Gran Germania. Y todos los países como Francia, Portugal, España, Italia, Bruselas, Bélgica, pues, todos, o hablando alemán o hablando ruso. Una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, se crea el imperio bélico de la Unión Soviética, el imperio bélico de Estados Unidos. Y ahí empezó todo lo que nosotros hasta hoy estamos viviendo. Dos superpotencias militares. Pero toca la pequeña casualidad que una superpotencia, la de esta bandera,
de las barras y las estrellas. Es la primera potencia hasta hoy en todo. Y Rusia, lo único que tiene son oligarcas, gas, petróleo y armamento. Nada más. Son una punta de holgazanes. La Rusia. Porque la Unión Soviética se derrumbó por Estados Unidos. Ronald Reagan. Hoy tenemos la consecuencia inmediata y directa de por qué el gobierno, la potencia Estados Unidos, prácticamente tiene que meter orden en todo. Insisto, sin Estados Unidos, y yo no soy admirador, burdelero, fanático, estoy dando antecedentes históricos, hechos. Sin Estados Unidos, Europa no existiría como ustedes la conocen. Sería un imperio, el imperio germánico o de la Germania, como decían los romanos. Hermanos, ¿qué haría la OTAN? Esto es, los aristócratas europeos, que ellos todavía se sienten, muchos gobiernos, no los pueblos, gobiernos políticos, los conquistadores del mundo, que en su momento sí lo fueron. Hoy la Gran Bretaña no es potencia de nada. Viven de sus recuerdos. Viven de haber sido piratas que destrozaron a la Armada Española. Viven de masacrar al pueblo de Sudáfrica, al pueblo de la India. Y así les puedo decir que masacraron culturas, personas durante todo el tiempo de la Gran Bretaña, que llegó a tener la propiedad de 1/3 parte de todo el planeta. Esos aristócratas, conquistadores, entre ellos nunca va a haber unión, porque se dan cuenta que hoy que hay una guerra seria, grave y más grave en potencia, entre ellos se dan sus puñaladas, cada quien ve para su molino, y el único país que era el líder, el protector, el mecenas, cuando Europa se vio afectada, cobardemente le dijeron a Estados Unidos: arréglatelas tú, ráscate con tus uñas, tú. Estados Unidos les dice: yo los rescaté de Hitler. Y después de la Segunda Guerra Mundial, mi dinero, mis armas, mi tecnología, mis soldados son un escudo protector en contra de Rusia y ya de la China. Abro paréntesis. La China, gracias al capitalismo, al libre mercado, ya es la segunda potencia en todo del mundo. Pero en manos de una dictadura comunista. Políticamente China es comunista, no hay libertad de expresión, hay presos políticos, pero económicamente se abrió a Occidente. Estados Unidos, pues, hasta hace 3 semanas, creía ingenuamente, porque hay que leer la historia, que los países europeos, miembros de la OTAN, iban a responderle a Estados Unidos cuando Estados Unidos los necesitara. Nótese
desde 1941 que Estados Unidos ingresó a la guerra, hasta hoy, ha gastado Estados Unidos billones, trillones de miles de millones de dólares, pues, para proteger a Europa, a Japón, a Corea del Sur, a quien ustedes imaginen, de Rusia y hoy también de China. ¿Qué hicieron los europeos hasta hoy? Cobardes, convenencieros, sanguijuelas, hipócritas. No, Estados Unidos, tú iniciaste la guerra, es tu problema. Hermanos, seamos serios, carajo. ¿Qué ha sido el régimen islamista de Irán desde que derrocaron al Shah de Irán? Un país, una ideología manejada por los ayatolás, fanáticos religiosos que odian a Estados Unidos históricamente y obviamente a Israel. Lo que les estoy diciendo son hechos. Muera Estados Unidos, quemando banderas de Estados Unidos, señalando a Estados Unidos como Satán y a Israel también. Dos democracias. Durante más de 40 años han fomentado a grupos terroristas en armas, en ideología y en dinero. Hamás, Hezbollah y los hutíes. O sea, el régimen islamista tiene a sus pelagatos que les da dinero, los mantiene, les da armas, para que estén jode y jode a cualquier país occidental. Es más, bombardearon, realizaron actos con una bomba de terrorismo en Argentina. Esos fanáticos religiosos piensan que morir defendiendo sus ideologías es irse con Alá al cielo con más de no sé cuántas miles de vírgenes. Golpean a las mujeres, las violan. Los ayatolas tienen niñas de 12 años disfrutándolas sexualmente, porque para ellos la mujer es menos que un camello. Cualquier homosexual, ya no se diga transvesti o cuatritransvesti, lo ahorcan. Sí, hermanos, lo ahorcan. Y yo veo hoy a tanto estúpido y tanta estúpida que defienden el régimen islamista de los ayatolás. La mujer en Irán no es nada ni nadie, es basura. Y hay muchas mujeres occidentales que defienden a la República Islámica de Irán. Y muchos con preferencias sexuales diferentes, que en Occidente son respetables y tienen derechos constitucionales, en Irán los cuelgan. Ah, pues esos mismos con preferencias sexuales diferentes le aplauden al régimen islamista. En el régimen de Islam, si alguno tiene próstata, es hombre. Y si él dice que es mujer, lo ahorcan. ¿Dónde está la congruencia, la inteligencia, la seriedad de estas generaciones? Irán cree que el estrecho de Hormuz, donde transitan
buques petroleros y de muchas otras mercancías es propiedad de ellos. Y todos los abogados sabemos que son rutas marítimas internacionales. Aquí no entra lo de las 200 millas marítimas. Aquí es una ruta internacional. Vaya. Es como si ustedes quieren cerrar una calle o una avenida porque pasa enfrente de su casa. En materia jurídica se llama servidumbre de paso. Lo mismo acontece en leyes internacionales desde los anales de la navegación. Entonces Irán tiene más de 40 años aventándole bombas y misiles a Israel por medio de Hamas, de los hutíes y de Hezbollah o Hezbollah. E Israel tiene 20 años con un escudo para protegerse de los constantes ataques que Irán le manda a Israel. Les pongo un ejemplo. Imagínense que Estados Unidos estuviera como Irán y México como Israel, tuviéramos que tener un escudo protector para ver cuándo se le antoja a Estados Unidos mandarnos misiles, drones y masacrar a ciudadanos mexicanos, como lo hizo Hezbollah con Israel. Que fue ese evento, fue lo que detonó todo lo que hoy estamos viviendo en esa absurda, ridícula y fanática guerra provocada por terroristas. Hay que decir las cosas por su nombre. Yo respeto a las mujeres que le aplauden al islamismo, sabiendo que los hombres allá violan, golpean, ahorcan, denigran al sexo femenino. Cada quien. Yo respeto a todos los que tengan preferencias sexuales diferentes, sabiendo que allá los ahorcan. En Rusia también los meten al bote. Pregunten, porque cada día me doy cuenta que los babosos, los incultos, los frustrados, los resentidos, los amargados, son los que quieren imponer una realidad que no existe, que es una realidad alterna, alternativa. Vaya, ellos nos quieren decir que 2 más 2 son 7. Los propios con preferencias sexuales diferentes le aplauden al régimen islamista. Le aplauden a Putin cuando Putin, la ley, las costumbres rusas meten al bote a cualquier homosexual, o sea, que viven en el closet. Pues bien, ¿qué es lo que estamos viviendo realmente en estos momentos? ¿Ustedes creen que la gente que tiene el poder en Estados Unidos, que es la primera potencia bélica y económica del mundo, dejando a un lado a Trump, que va a durar 3 años más, no hicieron todo para derrumbar a un gigante que se llama China? Y les voy a explicar mi opinión. Si estoy equivocado, les pido un favor, corríjanme. Me encanta aprender siempre. Está diciendo mucha gente que Estados Unidos ya perdió la guerra, cuando todos los que hemos estudiado, me incluyo, todos los tomos de la Segunda Guerra Mundial, libros, escritores de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, de la guerra, de las guerras de Napoleón, que yo sí he leído, sabemos, y más hoy, que cuando un país tiene el dominio total del espacio,
del cielo. El país que se está defendiendo está prácticamente a merced del país que lo está bombardeando. Ojo, Estados Unidos no quiere conquistar Irán como en los tiempos de los emperadores romanos. Estados Unidos siempre le ha dicho a Irán, párale a tu terrorismo, párale a hacer bombas nucleares. Y muchos dicen, es que Estados Unidos inventó que Irán quiere hacer bombas nucleares. Ustedes le darían a un niño una pistola sin armas, sin balas, pero que el niño supiera dónde están para que las agarre y mate a alguien, es exactamente Irán. Pero fanáticos religiosos. Se llama pues la teoría de la previsibilidad. Si tú, Irán, no quieres hacer armamento nuclear, abre tus puertas, deja que todo mundo revise, porque el que nada debe, nada teme. Y si tú eres transparente, Irán, ¿cuál es el problema? Todos sabemos que son mañosos y fanáticos. Hermanos, los iraníes viven del pasado. Ellos creen que son el nuevo imperio persa, cuando los persas no tienen nada que ver con los chiitas, con los musulmanes de la rama chiita, diferente a los sunitas, ejemplo, Arabia Saudita, que se odian. Los mismos musulmanes se odian entre sí. Irak, Irán, más de 10 años en guerra. Emiratos Árabes, Arabia Saudita, se odian con los ayatolas que son musulmanes chiitas. Para que ustedes entiendan el contexto y para cuando alguien hable babosadas con fanatismos o empatías, tengan ustedes los elementos, las bases, los antecedentes históricos y la realidad de lo que estamos viviendo. Y pues todo el mundo dice que Estados Unidos va perdiendo la guerra. Perdiendo la guerra. Señores, Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en bombardear Irán. Sí, pero espérense a que se termine la guerra e Irán a ver si permite que se divulgue, que se informe, que se pase en la televisión el desastre, la destrucción que hizo Estados Unidos a todos los objetivos militares y estratégicos. No es de la bomba de Hiroshima para explotar casas, claro. Así como Irán manda bombas que se abren y matan a la población de Israel, bombas prohibidas, misiles que se abren para que se hagan muchas bombitas. Así también Israel les ha matado, como han matado los de Irán a gente inocente en Israel, e históricamente a cientos o miles de ciudadanos europeos, de América, de Estados Unidos, cuando a ellos se les antoje, diciendo ¡Alá! Y ya nomás dicen Alá, como aquí los babosos de la 4T nomás dicen hablo, y hagan de cuenta que tienen amparo para hacer lo que quieran. Estados Unidos es muy claro en lo que pretende. Ayatolas más occidentales, señores, se les acabó el agua en Teherán en diciembre y enero. La inflación está desbordada antes de que Estados Unidos iniciara la guerra. Y a todos los que se manifestaron los agarraron con metralletas, masacrándolos en la calle. Peor que lo que hacía Maduro, peor de lo que hace Putin en Rusia, peor de lo que hacen los comunistas en China, lo hacen los ayatolas, los fanáticos, en contra de su propio pueblo.
Y todavía hay gente que dice que hay que defender a esos fanáticos religiosos. Yo no estoy aquí para convencer de nada. Estoy dando una explicación de lo que yo he leído. Si mal no recuerdo. Porque tampoco estoy para darle cátedra o convencer a nadie. Pues bien. China. Fíjense. Estados Unidos fue primero por un socialista putrefacto, dictador bananero. En 15 minutos lo metió al bote. Está arrancando la ideología zurda de dictadores de América y va a administrar el petróleo de Venezuela. La primera reserva de petróleo del mundo. Estados Unidos tiene más petróleo que Arabia Saudita. Y además tiene todo el Golfo de México, que para ellos es ya de América. Y además tiene al petróleo de México, porque México está endeudado hasta el tope. ¿Quién ya desde ahorita y más en 10 días va a tronar como chinche? Todo el mundo, porque van a subir, como ya están subiendo el precio de los fertilizantes, gas, diésel, vaya, de todos los hidrocarburos, de todos los commodities o derivados del petróleo. Todo el planeta, ¿verdad? Incluso México. La premium a 30 pesos. Que recuerden que más del 40% del precio de las gasolinas que pagamos en México son impuestos. O sea, que de los 30 pesos que vale la premium, 15 pesos o 14 son impuestos que se chupó Andrés Manuel López Obrador durante 6 años y se chupó Claudia Sheinbaum en 2 bocas. Muy bien, hermanos. Todo el planeta está renegando porque el barril 115, 110, 94, 98 de estar a 68, 72 dólares. China, el principal competidor del mundo de Estados Unidos, es el principal consumidor de petróleo a nivel mundial, pero con una gran diferencia. El petróleo que consume China lo compra prácticamente a Rusia y a Irán. Estados Unidos es totalmente independiente y autosuficiente de petróleo, de gas, de fertilizantes. China no. ¿Ustedes han sabido de alguna noticia de la grave crisis que ya está viviendo el pueblo de China? Se los voy a explicar. Como China no produce petróleo prácticamente nada, todo lo compra y depende del petróleo de Rusia y de Irán, que por haber estado sancionados lo compraban regalado. Ahora el petróleo, Rusia le dice, ahora sí China me lo pagas al precio que está. E Irán también, porque necesita dinero para seguir haciendo armas. Ustedes han sabido qué es lo que está pasando en China hoy. Yo tengo conocidos que tienen negocios en China, comercio. No tienen idea del caos que ya se está viviendo en China. El precio de la gasolina en China ya aumentó más del 30%, del gas, la energía eléctrica. Pues China no tiene petróleo. Está bajando la producción impresionantemente. Y las reservas de petróleo de China no les dicen que no les van a durar más de 7 días. ¿Qué va a hacer China? Sin el petróleo del derecho de Hormuz, solamente con el petróleo que recibe de Rusia, que es insuficiente. China es la más perjudicada con esta guerra. ¿Por qué creen que
el poder de Estados Unidos fue para administrar y quedarse con el petróleo de Venezuela, y ya le dijo a China y a su cliente proveedor de petróleo, se acabó el petróleo barato, porque Irán desde hace 40 años estaba sancionado. Esto es, el petróleo que Irán vendía lo tenía que vender a la mitad de precio porque Estados Unidos los tiene bloqueados. Por eso el petróleo de Irán no se compra y se vende en dólares, es en yuans o en BRICS. China es la que tiene el más grave problema, más que toda Europa. Los árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, nerviosos, pero se están hinchando porque el poco petróleo o no todo el petróleo, porque Arabia Saudita tiene un oleoducto. Todo ese petróleo lo están vendiendo entre 100 a 110 dólares. Estados Unidos vende petróleo a 110 dólares. 90 según el Brent o el Texas. De los petróleos más pesados, más difíciles son el de Rusia y el de Venezuela y el de México ya. Había Olmeca y Tolteca, dos tipos de petróleo en México en mis tiempos. Hoy ya no nos queda, de aquel chorro de voz, ya no nos queda ni un pinche vil chisguete. Hermanos, no se dejen engañar. Todo esto que estamos viviendo es porque llegó Trump y le está parando las patas a China, económicamente hablando. Sí, hermanos. Y ustedes me dirán, ¿y México qué nos importa? ¿Qué pitos tocamos? Primero, ya la gasolina premium a 30. Y si sigue así, la magna va a subir. El gas, la luz. Insisto, hermanos mexicanos, cuatachones. México está en quiebra técnica. Está endeudado hasta el tope, ya de gravedad, como en mis tiempos. El gobierno no tiene para subsidiar gas, luz, fertilizantes, para prender la estufa, ¿o qué? La científica dice que hay estufas de leña, pues vamos a acabar todos cocinando y bañándonos en boilers con leña y en cocinas con leña. Como los chayos que le siguen aplaudiendo. Hola, Roberto Gómez Junco. Hola, pateabalones. ¿Qué pasó con dos bocas, pateabalones? ¿Qué pasó? Bueno, China está a punto de explotar. La economía china está a punto de explotar. Y acuérdense que ya son 1.300 millones de chinos. ¿Saben lo que es darle gas, luz y combustibles a 1.300 millones de chinos? Toda América somos 870 millones aproximadamente. Solo China son 1.300 y solo la India 1.100. Y todos esos países dependen del petróleo de Rusia y de Irán prácticamente. Hermanos, ¿Estados Unidos está perdiendo la guerra? Porque si ustedes me dijeran, oiga, licenciado, las armas, los aviones, los portaaviones, los misiles, Estados Unidos se los compra a los marcianos, pues ahí Estados Unidos tendría que estar sacando dinero para otra gente. Como Irán le compra las materias primas y ya las armas caras a China o a Rusia, Estados Unidos fabrica sus propias armas con su propia gasolina, con su propia tecnología, con sus propios soldados, con su propio diésel. Irán no. Irán lo único que fabrica son unos pinches drones y los misiles ya caros y grandes que fabrica. Lo caro de esa tecnología se lo compra a China o a Rusia. Y espérenme, todos los sistemas de defensa que durante años China le estuvo vendiendo a Irán, para cuando sucediera lo que está sucediendo, se pudiera defender de Estados Unidos o de Israel, ¿qué pasó? No sirvieron para nada.
Estados Unidos entra y sale en el espacio, en el cielo, como Pedro por su casa. Pueden bombardearlos diario. Y Estados Unidos tiene fábricas de hacer misiles, fábricas. Y las empresas que hacen los misiles son también de Estados Unidos. Hermanos, ¿están ustedes de acuerdo que Estados Unidos es fundamental, no perfecto, no santo, no justo? Estados Unidos no es el justo, no es Juan Bautista o Jesucristo. Estados Unidos es business. ¿Qué hubiera pasado, para concluir, si Estados Unidos no entra a la Segunda Guerra Mundial? Y me voy más adelante. ¿Qué pasa si Estados Unidos retira todas sus bases militares, aviones, Patriots, y deja destapada a Europa en contra de Putin? Cuando Putin, que muchos le aplauden, llegó e invadió Ucrania como un cínico cabrón. ¡Viva Ucrania! Critican a Estados Unidos, critican a Israel porque ha invadido 10 kilómetros o 5 del sur del Líbano para evitar que lo sigan bombardeando todos los días durante 40 años. Hezbollah. Pero con Putin, que ha masacrado al pueblo de Ucrania y que por sus huevos dijo, esto es mío. Primero Crimea. Obama, cobarde, dejó a Ucrania sola. Y Putin se chingó Crimea a ley de sus huevos. Y ahora el Donbass. Pero a Putin yo no oigo que le digan nada. Es más, hay gente babosa que le aplaude a Putin y que viva Rusia. ¿Creen que Rusia es la URSS comunista? Pues socialista. No. La URSS es oligarca. Pocos rateros tienen toda la riqueza de Rusia. Vaya, haré un segundo capítulo más interesante, vinculándolo con México. Todo lo que está pasando en la mente de Trump. México es una oligarquía. Sí. México no es una oligarquía de los Slim, de los Legarreta. No nomás de ellos, de los Vázquez Raña, de los Andis, los Bobis, Adanes Augustos, Andrés Manuel López Obradores. México ha sido una oligarquía históricamente de todos esos pinches rateros cabrones políticos. Les doy un dato. Investiguen de dónde tienen los miles de millones de pesos los Vázquez Raña, dueños de los hospitales Ángeles y de los canales de radio y de televisión. De la política. ¿Dónde fue y cómo fue que el Tigre Azcárraga se hizo multimillonario del PRI? Y ustedes pónganse a analizar todos los grandes capitales de México y todos, al igual que en Rusia, por la teta, la chichi del gobierno en turno. ¿Quién le regaló a Slim Teléfonos de México? En mi época. Ahora, Telcel. ¿Quién le dio a los Legarreta las concesiones de las minas, de los ferrocarriles? ¿Quién le dio las concesiones a Azcárraga, a los Vázquez Raña? Si ustedes se ponen a sacar una lista de los oligarcas como Slim, hasta los oligarcas pobres, por darles un baremo, todos son socios de expolíticos o de políticos o hijos de políticos que después de una o dos generaciones, a las nuevas generaciones, no saben de dónde tienen dinero los Vázquez Raña, los Legarreta, los Slim. Miren, todos históricamente, los propios revolucionarios como Villa se hicieron oligarcas, terratenientes. Así como vive Rusia,
Así ha vivido México después de la revolución. Seguiré con otro capítulo. Este es el intermedio. Si en algo me equivoco, porque no soy perfecto, espero sus comentarios. Pero con datos, con hechos. Y la tienen muy fácil. Bajen la aplicación de inteligencia artificial y todo lo que yo viví, como la caída del muro de Berlín, que yo lo viví. Todos ustedes, jóvenes, lo pueden preguntar a la inteligencia artificial. Lo que yo viví, estudié, leí en libros, ustedes en 3 segundos le hacen una pregunta y todo se los va a decir una inteligencia artificial. Hermanos, tenemos que derrocar a los oligarcas.